Mi nombre es Rosario Ortiz. Desde que yo me recuerdo, yo todos los fines de semana iba a una iglesia y creyendo que Dios me iba a sacar del sufrimiento que yo tenía, que era la depresión, el insomnio, la desesperación. Padecía de muchas cosas, en la cual cuando yo buscaba de Dios en esta iglesia, yo no veía mi vida nada que cambiaba. Yo me desesperaba hasta llegué el momento de pensar que Dios ya no existía o ya me había olvidado de mí, porque yo desde muy niña empecé a sufrir. Cuando yo empecé a tener razón de por qué mi vida estaba así, no cambiaba, por más que buscaba de Dios en esta religión, yo decía, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Yo ya no quería ni vivir porque no veía la solución de todos los problemas que yo estaba pasando en todos los aspectos. Entonces yo me desesperaba y yo decía, yo mejor me quiero morir porque ya no hay solución para mi vida. Yo era una persona que iba todos los domingos a la iglesia, yo rezaba, yo le suplicaba a Dios que me diera una respuesta por qué mi vida estaba así. Yo no entendía, la verdad yo no entendía por qué Dios no cambiaba mi vida. Yo me sentía frustrada, le suplicaba a Dios que me ayudara en mis problemas que estaba pasando, como en la vida sentimental que estaba muy destruida, tenía muchos problemas con la pareja, estaba tan desilusionada, tan frustrada, que yo me sentía una creyente frustrada. En eso, pues no hallaba solución para mis problemas, porque eran muchos problemas. Y eso de los problemas principales era eso, que yo convivía con una persona y me trataba muy mal, y yo sufría y yo le decía a Dios, ¿por qué tanto sufrimiento en mi vida? Yo no entiendo, dime por qué. Cada que yo iba a la iglesia, realmente yo no conocía lo que era la palabra de Dios, que es la Biblia, porque ahí nunca me mostraron qué es lo que decía la palabra de Dios. Lo único que yo escuchaba que leían un salmo o algo, pero yo no entendía básicamente de qué se trataba. Yo tenía creencia en Dios porque mi mamá me empezó a poner esa creencia, mas yo nunca había abierto una Biblia en mi vida. Entonces, por eso es que yo también buscaba y yo no encontraba solución para lo que yo estaba pasando. A raíz de todos estos problemas que yo estaba pasando y que no acontecía nada porque yo buscaba a Dios en la iglesia, en la iglesia que yo iba, yo me indigné tanto que le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no sé qué más que va a pasar o qué voy a hacer, pero yo ya no acepto más la situación que yo estoy pasando porque ya es mucho. Llévame. Yo me quiero morir, yo no sé qué va a pasar, pero ya no acepto más te busco y no te encuentro. Dame una salida si en verdad existes. Ahí fue cuando yo miré un programa en la televisión, un fin de semana, y yo decía, si es verdad que tú existes, yo voy a ir, porque esta situación yo ya no la aguanto más. En eso fue que yo vi el programa, porque yo no podía dormir, tenía insomnio de tantos problemas que yo tenía, y vi el programa y Dios me mostró el camino. Y yo dije, yo voy a ir, porque si tú existes ahí realmente como está diciendo este hombre, yo no sabía ni decir pastor porque era un hombre, y así fue como llegué a la iglesia. A través de que yo vine esa vez a la iglesia, yo escuché una palabra que el pastor dijo, aquellos que se sientan así, era mi propia vida, mis problemas que yo estaba pasando. Dice, pase acá enfrente. Yo pasé, y él dijo una cosa que a mí no se me olvida. Dice, usted hable con Dios, puede gritar a Dios, aquí nadie lo va a juzgar. Porque yo me recuerdo ahorita que cuando yo iba a la iglesia que yo asistía, yo le quería gritar a Dios, yo me quería desahogar con él. Y sin embargo, cuando yo llegué a la Iglesia Universal, yo me desahogué, yo le dije, ayúdame porque ya no aguanto más. Bueno, todo hice lo que el pastor dijo. Yo me sentí tan desahogada y tan liviana que di una palabra al pastor, que eso fue todo lo que yo quería oír del propio Dios. Entonces ahí fue que empecé a tener paz, se me quitó mi insomnio, la depresión, todos los problemas, fue poco a poco. Gracias a Dios, ahí fue que vi la mano de Dios en mi vida.
Yo fui obedeciendo, fui poniendo en práctica, fui escuchando las palabras que ellos daban a través de la fe, fui aprendiendo a leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Todo. Mis ojos fueron abiertos espiritualmente y fue entendiendo poco a poco lo que Dios quería hacer en mi vida. Aquí fue donde verdaderamente yo conocí la palabra, que fui practicando poco a poco, que fui obedeciendo, que fui sabiendo por qué mi vida estaba frustrada, por qué yo era una creyente frustrada. Y poco a poco Dios me ha liberado de todas las cosas que yo pasaba antes, me ha dado a entender lo que es su palabra de Él. Y ahora entiendo por qué yo era una creyente frustrada.